Dibuja conmigo a Arwen Undomiel. Y mientras te cuento cosas que yo no sabía de ella antes de ver las películas. El año era 2006. Mi yo de 10 años estaba viendo por primera vez El Señor de los Anillos. Y la verdad, todo excelente. Música check, historia check, vestuario check. El personaje que más me gustaba era Arwen Undomiel. Siempre que salía en la pantalla me encantaba cómo se veía con sus vestidos larguísimos y cómo sonaba su voz en élfico. Su introducción de ponerle la espada en el cuello a Aragorn para mí fue de las introducciones más impresionantes, porque hasta ese punto de la película Aragorn era el que más sabía y fue sorprendido por una chica. Pero esta no era cualquier chica. En ese entonces no sabía absolutamente nada de la historia del Señor de los Anillos, del mundo en el que se desarrollaba. Yo solo sabía lo que salía en la película. Y la película me gustaba. Pero cuando leí los libros unos 7 años después y unas 10 veces más de ver las películas, descubrí un par de cosas de Arwen que hicieron que su historia me encantara aún más. Te cuento todo lo que pasó antes de las películas que harán que los eventos del Señor de los Anillos cobren un poco más de sentido y que te enamoren de Arwen Undomiel un poco más. De su linaje. La princesa elfa Arwen Undomiel nació en el año 241 de la Tercera Edad. Era hija de Lord Elrond, el señor de Rivendell, y Lady Celebrian. Al igual que su papá y sus hermanos mayores, Arwen era medio elfa, lo que le otorgaba el derecho a elegir entre la inmortalidad de los elfos o una vida mortal de los hombres. Su infancia y su juventud transcurrieron principalmente en Rivendell y en Lothlórien. Ella alternaba temporadas junto a su papá y otras con su abuela materna, la dama Galadriel, gobernante de Lothlórien, que si has visto las películas la conoces muy bien. Desde pequeña, ella era conocida como la más hermosa de la última generación de los altos elfos de la Tierra Media. Ya con esto nos podemos dar cuenta que ella no era una elfa cualquiera. En la película, Arwen fue interpretada por Liv Tyler. Liv Tyler menciona en una de sus entrevistas que practicaba la entonación del élfico como si fuera una canción, porque el Sindarin, que es un idioma élfico creado por el autor Tolkien, tiene un ritmo muy melódico y quería que la voz de Arwen tuviera este tono melódico también. Ahora Arwen conoce a Aragorn. Pasó el tiempo y ya Arwen, con 2777 años, conoce a Aragorn por primera vez, y él solo tenía 20 años en este momento. En ese tiempo, él vivía en Rivendell bajo la protección de Elrond, y nos preguntaremos qué hacía un humano en la tierra de los elfos y nada menos que con el mismo señor Elrond de Rivendell. Pues resulta que Aragorn es el hijo de Arathorn, heredero de Isildur y legítimo heredero al trono de Gondor y Arnor. Después de la muerte de Arathorn, el padre de Aragorn, su madre Gilraen lo llevó a Rivendell para que fuera protegido. Aragorn tenía solo 2 años. Elrond aceptó cuidarlo y criarlo como a un hijo, pero también tomó la decisión importante de ocultarle su verdadero nombre y herencia hasta que Aragorn cumpliera 20 años. Esto para evitar que los enemigos de su linaje lo encontraran y lo mataran antes de tiempo. Durante su infancia y su adolescencia en Rivendell, Aragorn fue llamado Estel, que significaba esperanza en Sindarin. La cuestión que ese año fue crazy para Aragorn, porque después de enterarse de su linaje, conoce a Arwen. Ella estaba caminando bajo los árboles con un vestido gris y una estrella en la frente irradiando una belleza irreal. Aragorn, sorprendido, cree por un instante que está viendo a Lúthien, que es una legendaria elfa de las historias porque parece una encarnación de ella.
Arwen solo sonríe levemente al presentarse, revelando que es la hija de Elrond y que había vivido en Lórien con su abuela hasta ese punto, y por ello no conocía a Aragorn. Desde ese momento fue game over para Aragorn. Él se queda totalmente enamorado, pero Arwen lo trata con distancia al principio. 30 años después, un compromiso. Pasaron 30 años para que Arwen volviera a encontrarse con Aragorn. Recordemos que hablamos de seres con larga vida, entonces para ellos 30 años no es lo mismo que para los humanos. Durante estos años, Arwen siguió viviendo cerca de su padre, el señor Elrond, y su abuela, la dama Galadriel, mientras Aragorn se encargó de recorrer toda la Tierra Media, participando en campañas militares y sirviendo de manera encubierta a diversas tierras. Su reencuentro se produjo en Lothlórien. En esta ocasión, Arwen sí correspondió al amor de Aragorn y ambos pasearon juntos por los jardines y prados de ese reino élfico, conociéndose y enamorándose. Uno de esos días, Arwen tomó la decisión de renunciar a su vida eterna y quedarse en la Tierra Media para compartir su destino mortal con Aragorn. Se comprometieron en Setting Amroth, un montículo sagrado de Lothlórien. Para todo esto, ni siquiera han iniciado los eventos de la película. Nada de esto es parte de la filmación, pero creo que añade contexto a cómo reacciona Aragorn cuando ve a Arwen por primera vez en la peli. Una condición. Elrond, al enterarse del compromiso, no dio su bendición inmediata. Puso una condición para acceder al matrimonio, y esta era que Aragorn alcanzara el trono de Gondor como una contrapartida a la renuncia de Arwen de su inmortalidad. Aragorn probablemente se habría sentido frustrado y ansioso cuando Elrond le negó el permiso para casarse con Arwen. Por un lado, sabía que la condición era justa, dado que el peso de su linaje y las responsabilidades que debía asumir como futuro rey. Pero por otro lado, es muy probable que Aragorn en algún momento sintiera que no merecía a Arwen y que incluso su padre adoptivo Elrond pensara lo mismo. Después de todo, aunque era un hombre noble, su vida estuvo llena de exilios y peligros constantes, mientras que Arwen era una princesa élfica de linaje antiguo. Para Aragorn, aunque esa espera debió ser dolorosa, también fue una prueba de paciencia y de compromiso. En otras palabras, Aragorn estaba dispuesto a ganar una guerra de la Tierra Media por su amor hacia Arwen. En las películas del Señor de los Anillos se incluye una escena dramática en la que Aragorn intenta alejar a Arwen, diciéndole que se marche de la Tierra Media y abandone la relación para poder protegerla del peligro que implica la guerra contra Sauron y el destino incierto que deben afrontar. En contraste, en los libros no hay ninguna escena donde Aragorn intenta romper con Arwen o pedirle que se vaya. Por el contrario, Arwen es quien toma la decisión consciente y valiente de renunciar a su inmortalidad y quedarse en Tierra Media, sabiendo perfectamente el riesgo y el sacrificio que esto implicaba. La separación física que ocurre durante la guerra no es por un rechazo o un intento de alejarla, sino por las circunstancias de la guerra en sí y la misión que Aragorn tenía. Confieso que esa escena de la película me encanta. Siento que es una forma excelente de emocionar a la audiencia para hacer que Aragorn logre su propósito y pueda volver con Arwen. La guerra. Mientras Aragorn está en campaña contra las fuerzas de Sauron, Arwen se queda en Rivendell. Aquí se separa la Arwen del libro con la Arwen de la película. Ella ya no tiene tanto protagonismo y en lugar de aparecer en visiones a Aragorn como lo hace en la película, se dedica a tejer un estandarte negro con los emblemas de Elendil en mithril, gemas y oro, que le envía como un símbolo de su apoyo. Este estandarte se despliega por primera vez en la batalla de los campos de Pelennor, anunciando el regreso del rey. Después de la guerra. Tras la derrota de Sauron y el final del conflicto, Aragorn fue coronado rey del reino reunido de Arnor y Gondor. Arwen llega entonces a Minas Tirith y se casaron en el solsticio de verano del año 3019 de la Tercera Edad. Como reina,
otorgó un regalo singular a Frodo Bolsón, su lugar en los barcos que zarpaban hacia Valinor, cediéndole así la oportunidad de curar sus heridas en el Reino Bendecido. En los años siguientes, Arwen y Aragorn tuvieron un hijo, Eldarion, quien fue el heredero del trono, y algunas otras hijas. Su reinado como reina del Reino Unido se extendió por más de un siglo, siendo testigo de la paz y prosperidad que siguió a la guerra. En el año 120 de la Cuarta Edad, Aragorn decidió aceptar la muerte de los hombres y cedió su vida voluntariamente. Un año después, en el año 121 de la Cuarta Edad, Arwen, consumida por su pena, abandonó Minas Tirith y se retiró a Lothlórien. Encontró el lugar vacío y silencioso, pues todos los elfos ya habían partido hacia el oeste. Allí, en Serin Amroth, en el mismo sitio donde había prometido su vida a Aragorn, murió y fue enterrada. Ella tenía 2901 años de edad, y con su partida se cierra una de las historias de amor más recontadas de toda la Tierra Media. Y esta es la historia de Arwen, cosas que yo no sabía de ella que sucedieron antes de la película y algunas cosas que pasan después. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Esto fue todo, nos vemos en el próximo video, dale like y suscríbete. Bye bye.